Feliz sábado, hermanos. Amén. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos. Amén. Ahorita que estaba viendo a mi hermano entregar los billetitos a los niños con tanta emoción, hermano, qué bonito ver eso, ¿verdad? Agradezco a mi hermana Josie por la invitación a venir aquí con ustedes. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de nuestro Dios. Saben, hermanos, en la mañana me levanté muy temprano para poder venir aquí temprano y casi siempre salimos a las 8 de la mañana para ir a la iglesia. Vivo con los hermanos, unos hermanos de Denver Sur, allá bien lejos, por Morrison, en la montaña. Entonces, cuando salimos me dijo la hermana Cristian, no vas a poder llevar tu carro, dice, está la nieve hasta acá. Y yo dije, ay Dios, hermanos, mi carrito no está preparado para la nieve, así que tendré que conseguir uno nuevo. Y pues me dijeron, te llevamos, y cuando salimos de la casa, que se nos atora el carro en el que íbamos. Y dije, híjole, ¿y ahora? Pues vamos a bajarnos y nos subimos en el otro carro. El hermano fue por el otro carro y ahí se empezaron a, a quedar los otros carritos en la mañana, ¿verdad? Los vecinos. Pero gracias a Dios que pudimos salir de ahí y gracias a Dios que me pudieron traer aquí a la iglesia y poder compartir el mensaje en esta mañana. Vamos a hablar de un tema muy interesante, hermanos. Muy interesante. Adivinen de qué vamos a hablar en esta mañana. De comida, muy bien. ¿Alguien, a quién le gusta comer? Levante la mano. Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos nos gusta comer. Tuve el privilegio de estudiar la carrera de medicina allá en Ensenada, medicina general, en Ensenada, Baja California. Trabajé después un par de años, casi 4 años, me tocó el COVID, atender a los pacientes, y no me enfermé allá, hermanos, me vine a enfermar aquí en Estados Unidos. Llegamos hace 2 años con mi familia por cuestiones de trabajo, y actualmente, bueno, estoy trabajando aquí en Denver, en un centro médico, para poder apoyar, para poder ayudar al adulto mayor. Así que estamos en el servicio de nuestro Dios. Y dije, cuando me tocaba decidir qué estudiar, dije algo que pueda servir al pueblo de Dios, ¿verdad? Y también servir al pueblo allá afuera y, y así poder mostrarle al mundo, hermanos, a nuestro Dios y toda la información que nuestra iglesia tiene, información muy importante. Quiero que se imaginen que recibes un regalo muy importante. Ese regalo es un carro. Y ese carro está nuevecito, es más, tú lo puedes ir a elegir a la agencia. Me imagino que los hombres pues son los más emocionados, las mujeres no tanto, ¿verdad? Pero los hombres sí se emocionan más cuando van a ir a comprar un carro, una computadora, un celular, etc. Bueno, van ustedes a elegir ese carro, hermanos. Imagínense el color que a ustedes más les gusta. Rojo, negro. Le tienen que echar el combustible necesario a ese carro. Imagínense ese carro, hermoso. Igual y sí, ya lo tienen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ustedes compran ese carro? Lo lavan, lo cuidan, lo miman, lo tratan mejor que a su propia esposa, yo creo. ¿No es cierto, hermanos? Pero entonces ese carro es lo más valioso que ustedes tienen y lo cuidan demasiado. Pues lo mismo debemos hacer nosotros con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es como ese carro que nosotros debemos cuidar. ¿Pero qué pasa? Bueno, a veces no tenemos el conocimiento necesario, ¿verdad?, para cuidar
ese regalo que Dios nos ha dado. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar, abran su Biblia por favor, en Génesis 1:29. Génesis 1:29. Bueno, para saber cuáles son los mejores combustibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Dice Génesis 1:29, he aquí dijo que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os será para comer. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar del plan original de alimentación que Dios nos dio al hombre, que Dios nos dio a nosotros. Y ahí en Génesis 1:29 podemos encontrar cuál era el plan original para nosotros. ¿Cuál era la alimentación adecuada? Después del diluvio, bueno, Dios permitió que se pudiese dar otro tipo de alimentación, ¿verdad? Pero el plan original era que nosotros nos alimentáramos de ciertos alimentos. Dice el Ministerio de Curación, página 227, los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres, las hortalizas constituyen el alimento, ¿qué cosa? Escogido para nosotros por el Creador, preparados del modo más sencillo y natural posible. Son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Bueno, a nosotros se nos ha entregado una información muy importante como Iglesia Adventista del Séptimo Día y es la Reforma Pro Salud. Dice 1 Corintios 3:16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo, ¿qué dice? Santo es. Dios nos hizo. Dios hizo esta maquinaria perfecta. Estoy segura, hermanos, que si ustedes se pusieran a leer un poquito de fisiología y de la forma en la que Dios nos hizo, no nos alcanzaría, yo creo, la vida para entender todo lo que Dios hizo en nuestro cuerpo. Tan solo comenzamos con el cerebro, el corazón, nuestro estómago, nuestros intestinos, la función del páncreas, la función del colon, toda esa maquinaria perfecta, Dios la hizo y nos dio esta información para que nosotros vivamos, ¿qué cosas? Sanos y felices, ¿verdad? Aquel que ama a Dios va a glorificarlo también en su cuerpo, hermanos. Y bueno, se preguntarán muchos, a ver, que si la carne es un asunto de salvación. La carne no es un asunto de salvación, hermanos. Pero, Dios nos ha dado información importante en su palabra, información por medio de la salud. ¿Qué pasa si yo sigo a Jesús? Voy a seguir sus mandamientos. Así que la carne no es un asunto de salvación. Somos salvos por gracia, somos salvos por la fe. Pero cuando yo sigo a Jesús, voy a hacer lo que Él me dice. Y por lo tanto voy a vivir sano y feliz. Bien. Ahora, ¿qué necesita nuestro cuerpo para poder vivir? ¿Qué es lo que necesita? Primeramente encontramos los carbohidratos. Los carbohidratos son nuestro combustible, son nuestra fuente de energía. Sin carbohidratos nosotros no podemos trabajar, no podemos hacer nuestras actividades diarias.
También tenemos las proteínas. Nuestro organismo, hermanos, necesita proteínas. Cada célula de nuestro cuerpo contiene proteína y para el crecimiento y reparación de los tejidos necesitamos consumir frijoles, lentejas, legumbres, todo lo que contenga proteína en su base natural. También grasas naturales, los podemos encontrar las nueces en cantidad moderada, aguacate, etcétera. También necesitamos vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos y la suficiente agua diaria, ¿verdad? Nosotros sabemos cuánta agua debemos consumir al día, pero no lo hacemos, ¿verdad? Yo creo que ya nos cansamos de escuchar y escuchar, hermanos, tomen agua, 8 vasos, 2 litros, pero no lo hacemos, solo hay que tomar las medidas necesarias para poder consumir el agua suficiente. ¿Qué es lo que yo hago? Yo traigo mi bote donde marca las onzas, bueno, aquí en onzas, ¿verdad? Pero allá en México en litros, 2 litros. Y con eso ahí estoy. A ver, las 10 de la mañana, ya me falta. Y me la llevo, tome agua, hermanos. Es muy fácil hacerlo. Así que los invito a seguir esa recomendación. Bien, en cuestión de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene el 2% de peso de todo nuestro cuerpo, pero el que mayor necesita energía, porque el cerebro nos consume 20% de energía en nuestro cuerpo. ¿Alguna vez te has sentido cansado o deprimido sin razón aparente? Pues bien, tal vez esas sensaciones deriven de tu dieta, de tu estilo de vida y de su impacto en el cerebro, el director de esa compleja orquesta que es nuestro organismo. Así que, hermanos, nuestro cerebro nos demanda una cantidad muy grande de energía, pero sobre todo de glucosa. La glucosa es la fuente de energía para nuestras células y también para nuestras neuronas. Ahora les voy a enseñar una imagen aquí muy impactante. En el primer cerebro o encéfalo tenemos un cerebro normal, ¿verdad? Vemos la coloración ahí de en medio verdecita, amarillenta y en medio rojita. Bueno, esa parte se llama cuerpo calloso. Es un cerebro normal. Ahora la segunda imagen, hermanos. Las personas que consumen cocaína, se les quitó la parte rojita, si pueden ver ahí. ¿Ok? Eso es muy malo porque quiere decir que estas personas se les mueren las neuronas, cantidad de neuronas, y ya no piensan igual que un cerebro normal. ¿Me explico? Ahora, cuando nosotros consumimos más azúcar de la que debemos, se va a convertir muchas veces en obesidad. Y si ven la tercera imagen, ese es el cerebro de una persona obesa. Entonces, comparada con la que consume cocaína, es muy similar, ¿verdad? Entonces, comparamos la del obeso con la normal, tampoco es igual. Así que el consumo de azúcar en exceso tiene un impacto directo en nuestras habilidades cognitivas y en la habilidad que tenemos de controlarnos a nosotros mismos. Este componente tiene efectos similares a los de las drogas en el centro de recompensa de nuestro cerebro. Quiere decir, hermanos, que cada vez que nosotros consumimos más azúcar de la que necesitamos, hay un efecto de recompensa. ¿Por qué? Porque nosotros producimos dopamina. Al comer mucho azúcar, ¿qué pasa con la dopamina? Se crea una dependencia al azúcar. Es por eso que las personas que consumen azúcar no pueden dejarla porque para ellos es como una droga, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a dejar el azúcar? Bueno, más adelante les voy a explicar. Entonces, ¿qué problemas vamos a tener con el consumo de azúcar? Bueno, lo relacionamos mucho con la diabetes, ¿verdad? Con el problema de la diabetes, de la prediabetes.
no tenemos el tiempo suficiente para explicar aquí específicamente de la diabetes, pero hermanos, el consumo de azúcar nos afecta nuestra microbiota intestinal. Tenemos mayor probabilidad de tener Alzheimer, envejecimiento cerebral. Ahí no sale mucho, pero es enfermedad de Parkinson, las personas que tiemblan en sus extremidades, esquizofrenia. También en las personas con casos de diabetes mellitus, accidente hemorrágico o derrame cerebral, acumulación de placas de aterosclerosis y embolia. Entonces el azúcar, hermano, nos lleva a padecimientos que ahorita no los vamos a ver. Probablemente ahorita nos sintamos bien, probablemente nuestro azúcar diga, está normal, ¿no? Está en menos de 120, está controlada, pero en unos años, hermanos, las consecuencias son terribles. Escuché por ahí que dice, come como ovejita y vas a morir como ovejita, que comen las ovejitas, pues pasto, ¿no? Come como cerdo y vas a morir como cerdo. No sé si lo han escuchado. ¿Cómo mueren los cerdos? Sufriendo, terrible, gritando, así mueren los cerdos. Entonces es una comparación muy, muy fea, hermanos, discúlpenme. Pero es muy cierto, cuando me puse a pensarlo es verdad. Ahora vamos a enfocarnos en este recuadro, viene alimentos no procesados, alimentos procesados, ingredientes procesados y alimentos ultraprocesados. Entonces vamos a fijarnos en los alimentos ultraprocesados. ¿Qué son los chips, aperitivos, helados, postres, dulces, cereales en el desayuno, panes industriales, galletas, carnes, salchichas? Bueno, un sinfín de alimentos, ¿verdad? Ya. Luego los pueden leer en su casa, pero todos estos alimentos, hermanos, dañan a nuestro cuerpo. No se imaginan cuánto dañan a nuestro cuerpo. Son alimentos ultraprocesados que nuestro cuerpo no está capacitado para ingerir. Nuestro cuerpo necesita alimentos del área verde, alimentos no procesados. Bien, dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora quiero hablar un poquito acerca de este tema que para mí es sumamente importante, porque nosotros somos educados desde pequeños, desde el vientre de la madre es más, ¿verdad? Entonces la alimentación para los niños también es muy importante, porque de ahí se deriva nuestro futuro. Yo recuerdo a uno de mis sobrinitos, mi cuñada le daba muchos, no recuerdo el nombre, pero son de esos yogurcitos chiquitos que contienen una alta cantidad de azúcar. Entonces, esos yogurcitos hacían que mi sobrino estuviera muy, muy activo, ¿verdad? Y por lo tanto en la noche no dormía. Entonces, hermanos, esos alimentos ultraprocesados hay que pensar antes de dárselos a los niños pequeños. Ahora, el régimen alimenticio durante la infancia toma una connotación especial, pues los niños están en pleno crecimiento y desarrollo, por lo que sus necesidades de nutrientes son relativamente grandes si las comparamos con las de un adulto según el peso y la talla. Entonces, la mejor alimentación para un bebé desde que nace a los 6 meses es la leche materna, ¿verdad? A partir de los 6 meses hasta los 2 años podemos ir introduciendo alimentos, pero lo ideal es que desde que nacen a los 2 años todavía se le puede dar leche materna. ¿Y cuál es el régimen que se recomienda para los niños, hermanos? No una dieta totalmente vegetariana. ¿Por qué? Porque se están perdiendo de algunos nutrientes que los niños necesitan. El régimen
que más se recomienda para los niños es el lacto ovo vegetariano, ¿verdad? Combinarlo con los alimentos totalmente vegetarianos y la leche y el huevo. Eso es lacto ovo vegetariano. Entonces, esta alimentación es la que se recomienda hasta los 2 años porque va a proveer todos los nutrientes necesarios para su crecimiento. Entonces, yo tenía una amiguita que a su hijo desde que nació el niño es vegetariano, pero casi vegano. Y entonces después fue descubriendo ella que el niño estaba con su hemoglobina baja, cansado, no tenía energía, porque le hacían falta algunos nutrientes. Bien, ¿qué dice nuestra pluma inspirada en el régimen alimenticio Zita White? Dice, muchos han hecho gran daño a su cuerpo al desatender las leyes de la vida y pueden no recobrarse nunca de los efectos de su descuido, pero aún ahora pueden arrepentirse y convertirse. El hombre ha tratado de ser más sabio que Dios. Él se ha convertido en ley para sí mismo. Dios exige que demos atención a sus requerimientos para no seguir deshonrándolo mediante una conducta que empequeñece las facultades físicas, mentales y espirituales. Ahora vamos a entrar a un tema más interesante. La carne. Es sabido que la carne, pues, es necesaria para el cuerpo, ¿verdad? Entre comillas, porque nosotros necesitamos de las proteínas. Pero quiero decirles que las proteínas se pueden sustituir por proteínas naturales, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de la carne en nuestro cuerpo? Por decir solo algunos, hermanos. Su consumo abundante lleva a un exceso de proteínas y engruesa los vasos capilares. ¿Qué pasa si yo tengo vasos capilares engrosados? La sangre no va a fluir adecuadamente. También hay probabilidad de hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y somos más propensos a la obesidad. Estimula la glándula tiroides, ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo, las dos cosas. Acelera la arteriosclerosis. Aumenta los glóbulos rojos en cantidades extremas, trombosis, embolia, formación de cálculos biliares, hipertrofia prostática en hombres, fibromas uterinos en mujeres, cáncer, principalmente colorectal. Hay otros tipos de cánceres también, pero principalmente el colorectal, y causa muchas alergias. Entonces, esos son, por decir algunos, de los resultados del consumo excesivo de carne. También nos habla aquí de los embutidos. Hay un estudio publicado en la revista científica BMC de Medicina que confirma que una dieta que incluye el consumo frecuente de embutidos aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y de muertes prematuras. Y en los niños, hermanos, si los niños llegan a consumir de 10 a 12 salchichas por mes, estos tienen 9 veces mayor probabilidad de tener leucemia, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda que a los niños no se les dé salchichas. Bueno, hablamos de los niños, ¿verdad? Porque las leucemias casi siempre se dan en edades tempranas, ya sea de los 9, 10 hasta los 15 años, ¿ok? Entonces, nosotros no debemos consumirlo, por cierto, pero en los niños hay que evitarlo lo más que se pueda. Entonces, de acuerdo a nuestra alimentación, antes se manejaba otro plato de buen comer. ¿Se recuerdan? La pirámide. Y luego había otro plato diferente a este, pero este año, 2023, cambió a este nuevo plato del buen comer. Quiere decir que el 50% de nuestro plato debe ser solamente de frutas y verduras, ¿verdad? En la parte superior lo podemos ver.
Luego nos vamos acá abajo, el 22% debe ser granos y cereales. El 15% debe ser leguminosas. 8% de contenido animal, de origen animal, y el 5% de grasas saludables, ¿ok? Saludables como las nueces y el aguacate. Todos esos sellos, hermanos, que vemos en las etiquetas, sobre todo allá en México, de exceso de sal, ¿no? Exceso de azúcar. Todos esos alimentos hay que evitarlos. Por cierto, nuestra dieta debe ser 4 cosas. Número 1, equilibrada. Quiere decir que vamos a consumir de todos, nuestro plato debe tener todos los grupos. Completa, suficiente y variada. ¿Ok? Ahora les voy a dar algunas recomendaciones generales que nos dice aquí para nuestra alimentación. Ingiere 3 comidas al día en horarios regulares con intervalo de 5 horas entre cada una como mínimo. Esto es para una persona que no tiene ni hipertensión ni diabetes, porque con esas personas, hermanos, es diferente. La dieta es diferente. Aprende a relajarse antes de las comidas y evita comer con ansiedad. Muchas veces que llegamos del trabajo cansados, comemos rápido y ¿qué pasa? Nos sentimos bien llenos y nos queremos dormir, ¿verdad? Eso es muy malo para nuestro cuerpo. Por eso aquí nos recomienda aprende a relajarse antes de las comidas. Es importante, la comida es lo más importante para nosotros. Cualquier cosa que nosotros vamos a introducir a nuestro cuerpo, hermanos, debe ser planeado, pensado con anticipación. Coma lentamente, masticando muy bien y saboreando los alimentos. Tome de 6 a 8 vasos de agua por día, con intervalos entre las comidas. Evite tomar líquidos entre las comidas. Por eso se recomienda que antes de nosotros comer, media hora ya ingerimos el líquido y después de comer también debemos de ingerir el líquido. Intervalos de 30 minutos o de 2 horas antes y después. La siguiente dice, inicie el almuerzo por la ensalada cruda con condimentos naturales como limón, ajo, cebolla, hierbas aromáticas. Inicie el desayuno y la cena por las frutas. Reduzca la cantidad de aceite en la preparación de los alimentos. No sé si ustedes han visto un plan de alimentación. ¿Cuántas cucharadas de aceite hay que ponerle a nuestros alimentos? Casi en total en el día, hermanos, si acaso viene una cucharada de aceite o 2 cucharadas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos ahí los taquitos, verdad? Las enchiladas, le ponemos todo el aceite que podamos y lo ponemos la tortilla y entonces nos comemos como 5 enchiladas, 2 cucharadas. 15 cucharadas, exactamente, es lo que viene siendo 15 a 20 cucharadas. Entonces, eso traducido a lo que nosotros debemos comer por día es 1 o 2 cucharadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el aceite, hermanos. Por eso es que se convierte en hipertensión arterial, porque no cuidamos esa parte del aceite. Ahora, priorice el consumo de frutas, verduras y legumbres. Procure variar los alimentos en su día a día, siendo un plato colorido. Use la sal con moderación y de preferencia quiten la sal de la mesa. Adopte los siguientes principios para elegir los alimentos: variedad, calidad, moderación y abstinencia. Qué importante, hermanos, es nosotros recibir bastante información de la alimentación. Es muy importante. Ahora vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios acerca de un profeta que no se contaminó con la comida del rey. Vamos a abrir nuestras Biblias a Daniel, en Daniel 1:8, por favor. Daniel 1:8. Y vamos a estar leyendo ese capítulo.
Daniel 1:8. Bien, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En esta historia, hermanos, tenemos a un joven que confiaba en las promesas de Dios. Daniel y sus amigos fueron llevados a un país extranjero, ¿verdad? A Babilonia, donde el rey era Nabucodonosor. Y entonces estos jóvenes llegaron a Babilonia, pero ahí había otras costumbres. Ahí se hacían otras costumbres. ¿No se han sentido así raros, hermanos, cuando ustedes tienen ciertas costumbres en su casa y llegan de visita a otra casa y entonces les ofrecen y por amabilidad uno quiere decir, híjole, sí, gracias, pero ustedes tienen otras costumbres, ¿verdad? Es raro. Entonces yo me imagino a Daniel que tenía ese sentimiento. Vamos al 9 y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, que el jefe de los eunucos le estaba ofreciendo cierta comida y cierta bebida a Daniel y a sus amigos. Pero entonces él le dijo, cuando ustedes se vean más pálidos y peor que los nuestros, dice, pues ahí vamos a ver qué va a pasar. Entonces dice el 11, dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según tú veas. Dice el 14, consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daban legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Ven, hermanos? Cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios y confiamos en su palabra, no hay mal que llegue a nosotros. Así como aquí Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, también a nosotros se nos invita no contaminarnos con la comida que está allá afuera. Nosotros tenemos en nuestra iglesia el conocimiento de la verdad, tenemos el conocimiento de la alimentación que debemos tener y por lo tanto debemos seguir los consejos que se nos presentan. Dice tercera de Juan 1:2, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás dispuesto a tomar el reto que Dios te da de alimentarte adecuadamente? Amén. Amén. A ver otra vez, ¿estás dispuesto a tomar el reto de alimentarte adecuadamente? Amén. Hermanos, Dios quiere que estemos sanos, quiere que estemos fuertes,
Pero si nosotros no nos alimentamos adecuadamente, no vamos a poder recibir el conocimiento de Dios. No vamos a poder ser personas sabias, no vamos a poder ser personas inteligentes. Así que en esta mañana les invito, ¿verdad?, que sigamos estas recomendaciones y que sigamos informándonos. Quizá este es un tiempo muy breve para poder explicar muchísimas cosas en cuanto a la salud, pero nosotros debemos y tenemos la obligación, el derecho y la obligación de informarnos, porque hay personas que van a entrar a nuestra iglesia por medio de la Reforma Pro Salud. Así que esa es mi invitación en esta mañana y que Dios les bendiga, hermanos, en este maravilloso sábado, que sigamos disfrutando de sus bendiciones. Señor, por un día más de vida, por un sábado más que tú nos das, Señor, pero es un sábado menos para encontrarnos contigo. Bendícenos, protégenos, Señor, y te pedimos que la luz que hemos recibido de ti la podamos poner en práctica, Señor, para tener un cuerpo y una mente sana que solo te alabe a ti, Señor. Bendice los alimentos que hemos de ingerir en este momento, Señor, y que las manos que las hayan preparado sean también bendecidas, cada una de esas familias sean bendecidas grandemente, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y que podamos seguir disfrutando de este hermoso sábado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.